Buenas tardes, amados, queridos, estimados estudiantes. Vamos a continuar en esta clase con las presentaciones, las exposiciones del trabajo que se viene realizando en la que estamos en la fase de desarrollo, ¿no? Diseño del modelo Forrester, que como ustedes saben, se constituye en la expresión matemática gráficamente expresado, ¿no? La expresión matemática, pero gráficamente puesto, para el fenómeno que se está modelando y simulando. Muy bien, entonces vamos a continuar con el grupo 2 para que expongan el tema. Muchas gracias. Pueden empezar. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Vamos a explicar nosotros, en nuestro grupo nos ha tocado el tema de la pesca. Vamos a abarcar el caso en particular de la exportación de harina de pescado en el periodo del 2018 al 2022. Vamos a empezar analizando el diagrama causal previo, ¿no? En el que hemos corregido primero cómo estamos representando las variables, que muchas tienen varias ambigüedades. Hemos cambiado bastantes relaciones y hemos añadido muchas relaciones de causalidad que tienen más sentido así como está esta, la anterior, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Entonces, Ya Marco, para sí, ingeniero. adelantarte y decirte contundentemente que el diagrama causal tiene ciertas condiciones y requisitos que yo he explicado. Yo estoy invitando a volver a mirar la explicación que he hecho. No la voy a volver a hacer. Pero Ujú. acá se incurre permanentemente de manera muy fuerte en la circularidad inmediata, en la recursividad inmediata, lo cual Sí, está ingeniero. prohibido para el desarrollo de un modelo causal. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace ver que hay un círculo degradador del fenómeno cuando tú quieres representar, digamos, variables que se retroalimentan a sí mismas, Ujú. como denuncia, dice, demanda de harina y pescado versus precio internacional. Si bien yo he usado expresiones que están en literatura, que aparecen de una manera así, le he aclarado que eso no es lo que se hace, simplemente se ha hecho una simplificación. Un modelo causal debe tener una secuencia de contenido amplia, larga, y no es esa como ustedes lo están presentando. Además, si tú miras esa circularidad que hay entre rentabilidad, con, consumen más de los proyectos y se consumen más de los proyectos, rentabilidad e inversión en proyectos, esa es una expresión de circularidad exógena, que no participa ni tiene que ver con el comportamiento, o el comportamiento del sistema no tiene que ver con él, ¿ya? En fin, estas son las soluciones más importantes Sí, y que ingeniero. hay que corregir. De todas maneras, continúa, termina tu explicación. Sí, de hecho, este era el diagrama causal previo que habíamos realizado primero y les iba a explicar justo esos errores que teníamos y mi compañero va a explicar el diagrama causal que hemos puesto para el día de hoy. Este era el que está mal, entre comillas. Perfecto, ok, está bien. Disculpe, ¿se puede apreciar? Sí, Disculpe, se ve, profesor. Comienzo entonces. Bueno, comenzando los cambios, se evitaron también hacer mención a previsiones que usted había mencionado en el esquema anterior y nos enfocamos más en otras cosas como la oferta de la inversión y en sí la regeneración también de la biomasa. Bueno, voy a comenzar por la biomasa anchovetas. Bueno, siempre que hay la biomasa anchovetas,
Dependiendo de cuántas las llamas anchovetas, se hacen unas cuotas, las cuotas de anchoveta de consumo directo y indirecto. Estas a consumo indirecto son las que se dirigen exclusivamente a la producción de harina de pescado. Y si hay un mayor cantidad de anchovetas de consumo indirecto, aumenta la cantidad de embarcaciones industriales, que estas son exclusivas también para la explotación de harina de pescado, para la posterior explotación de harina de pescado. Posteriormente, la mayor captura de anchoveta y con mayor captura de anchoveta se logran mayores desembarcos. Con mayor desembarco se obtiene un mayor stock de producción. Con este stock será con el que la empresa podrá producir la harina de pescado y con mayor stock de producción se puede hacer, se consume mayor producción, mayor capacidad productiva. Con mayor capacidad productiva, mayor producción formal, por ejemplo, y con mayor producción formal, eh, con mayor producción formal, aumenta la oferta de harina de pescado, y finalmente eh, la cuota, esto hace circularidad con la cuota de anchoveta de consumo indirecto. Eh, Ahora también hemos incluido la producción informal de harina de pescado. Esta, a diferencia de la producción formal, no depende de la cantidad de embarcaciones industriales, sino también de embarcaciones de menor escala y las que son artesanales. También, partiendo de acá, el estudio de producción, mayor producción informal de harina de pescado y también aumenta la oferta de harina de pescado. Bueno, cuando se aumenta mucho la captura de anchovetas, por ejemplo, aumenta el esfuerzo de pesca, esto es la dificultad para obtener pescado, en este caso la anchoveta, disminuye el tamaño del pescado, esto se calcula con la moda y se comienza a implementar periodos de veda. A mayor periodo de veda, aumenta el índice de las gónadas de los peces, esto quiere decir que No, aumenta su tasa perdón. reproductiva. Mira, déjame decirte que están yendo por buen camino, ¿ah? Han saltado del infierno más allá del purgatorio, o sea, cerca al cielo. Este, pero ahí quiero que me expliques a qué se le llama periodo de veda. O sea, Bueno, dices el tamaño del pescado, a mayor esfuerzo de pesca, menos tamaño del pescado, dice. ¿Y qué cosa mide el esfuerzo de pesca? el esfuerzo de pesca es cuánto se extrae de pescado sobre la cantidad de distancia que se recorre para obtenerlo. Distancia que se recorre. ¿Dónde Distancia, está no esa recuerdo, variable? pero es una relación, no recuerdo si la parte. Ya, Eran los costos, creo que eran los costos, si no me equivoco. ya, pero tamaño del pescado. Sí, No, va en disminuyendo virtud y, de eso, que se cogen pescados más grandes o más pequeños, lógicamente, a mayor tiempo de desarrollo de la especie, ¿no? claro. Sí, sí tiene lógica, pero no sé cómo, eh, digamos, esta identificación de una característica está influyendo en la otra. Y luego dice periodo de veda, como si el periodo de veda cambiara. Permite que se vuelva a regenerar la biomasa, ¿no? Aumenta el índice No, de no, las pero la gónadas, o sea, se veda está reproducen más. establecida por una regla o una política de control de extracción de Sí, especie así es. marina, ¿no? Sí, Está establecida por eso, eso no varía por alguna razón, digamos, objetiva, sino se menciona, la veda es de tal fecha, ¿sí o no? cierto. Eso, y Sí, además es una pero decisión política, no es una condición sí, de efecto de condiciones, digamos, lo que estoy viendo. Ese es un asunto que lo veo un tanto flojo. Continúa, por favor, disculpa. ok. También cuando disminuye el tamaño del pescado, disminuye la concentración de grasa en la anchoveta. Y La grasa de esto, la anchoveta, eso es sí, de una anchoveta, no sí, de todo. de la cantidad de anchovetas extraídas, ¿no? Sí, así debería ser, disculpe. Ahí vamos a corregir. Ya, continúa, Y continúa. eso disminuye el índice de digestibilidad. Esto es cuánto, cuánto de lo que tiene la anchoveta se termina, termina significando eh, termina de ingerir el ganado de manera normal. O sea, si, por ejemplo,
de 50 digiere menos o sea, es más eficiente, digamos. Y eso influye en el precio de la harina final, ¿no? Si menor cantidad de grasa, al final termina corriendo en mejor precio. Hay distintas clases de harina de pescado, están distinguidas entre calidades. Eh, También la biomasa de anchovetas, aparte de acá. También la cuota de anchovetas de consumo directo, que también son para consumo directo, son enlatados, congelados, todas esas que no son para harina de pescado. Aumenta las embarcaciones de menor escala y artesanales, y eso también influye en la captura ilegal de harina de pescado. A más captura ilegal, también aumenta el esfuerzo de pesca. Y el captura ilegal también incurre en nuestro mayor esfuerzo de producción. Eh, Cuando se hace mucha producción, cuando se hace la producción, se demanda harina de pescado, se llevan desechos de aguas residuales y esto se lleva al mar y aumenta la concentración de nitrógeno del mar, por ejemplo. Esto disminuye el nivel de fitoplancton, que es el alimento de las anchovetas, y hace también aumenta el esfuerzo de pesca. También la parte de la utilidad, mayor capital de maquinaria, a esto mayor desembarco, mayor capacidad productiva, y mayor capacidad productiva, mayor producción. A mayor producción, mayor oferta. Y la parte de la rentabilidad, si es más rentable, por ejemplo, se hace más inversión, y mayor inversión, se produce más. Diego, Sí, una observación final para que pasen al Forrester. Este, dígame. la harina, lo que estamos hablando acá es la harina de anchoveta, ¿no? Sí, Que es de uso para los alimentos de animales de crianza, ¿sí? crianza y piscigranjas, todos en general. Y piscigran- ya, para los animales vivos de todo tipo, bueno, está bien. Ese consumo determina bastante, determina o condiciona de una manera muy significativa la cantidad que se requiere, que se debe producir, ¿sí? Cierto, Y por lo tanto, el comportamiento de esos animales, el comportamiento de su volumen, la manera como se alimenta, el crecimiento de piscigranjas o de otro tipo de animales, ese desarrollo va a afectar o no el, la extracción y producción de harina de claro. anchoveta. ¿Cuánto se demanda sobre el fútbol? Es decir, el juego de demanda tiene que ver con muchos factores, ¿no? El juego de la demanda, que impacta en la comercialización de la harina de pescado, ¿o no? Sí, cierto, Y eso tiene que estar de alguna manera más o menos este, establecido en el modelo, ¿ya? Es la recomendación. ¿Está claro. bien? Sí, sí, por ejemplo, se refiere a que qué tan beneficioso podría ser para un productor de piscigranjas No eh, sé si aumentar su beneficioso, inversión. sino Ah, que si crece la cantidad de animales que se alimentan con productos que se elaboran con harina de pescado, cierto, crece o no la demanda. Y si crece la demanda, crece la producción de harina de pescado. Y por lo tanto, más necesidad de extraer, ¿no? Anchoveta. claro, Entonces, el comportamiento del fenómeno no es estrictamente por las características bióticas del mundo donde están las anchovetas, sino básicamente por el efecto económico-comercial que tiene aquello que genera una demanda, ¿no? Que sube y baja dependiendo justamente del comportamiento de ese aspecto, digamos, que son los consumidores de la harina. Si me entiendes, eso hay que tratar de poner, ¿ya? de acuerdo, profesor. Ok, vamos al Forest.
Ya, continuamos con el Forrester del tema de exportación de harina de pescado. Comenzamos por la variable de caja, que en este caso sería biomasa de anchoveta, la que almacena Pero en unidades. ahí la observación es directa, ¿no? Que es que tu biomasa de anchovetas está vinculado al sistema que estamos observando a través de una tasa de CPUS. ¿Qué cosa es CPUS? Una tasa de... ¿Qué cosa es Es CPU? el, es el Perdón, no es esfuerzo, ese, CPUE. es el Eh, esfuerzo de pesca. Unidades de no, fuerza. no, no, quien está exponiendo me tiene que responder. No le ayude, no le sople. Por favor, Diego, tranquilo. ¿Ya? En esta interacción yo voy sabiendo cómo están participando, pero el trabajo en equipo. ¿Ves la tasa de CPUE, Jazmín, no? Sí, profesor, aquí Ya. está. Esa tasa tiene una grave importancia respecto a, a un factor que está ahí como flujo, ¿sí? Y genera un efecto, lógicamente, en este caso, de reducción de la biomasa de la anchoveta, ¿sí? Sí, profesor. Ya. Pero la biomasa de anchoveta en tu gráfico, que es el modelo matemático, no está proveyendo información a algún otro factor o flujo del modelo. Eso no debe suceder. ¿Está bien? Si está claro, y otra cosa, dice abundancia de anchoveta, es una calificación, abundancia. Esto es abundante, es poco abundante, es nada abundante. ¿Sí? ¿Es una calificación o no? La abundancia. Sí, profesor. Entonces, tendremos que cambiar de... No, ahí lo que ustedes han explicado anteriormente, creo que Diego le entendí así, la biomasa se reduce por la extracción de la anchoveta, ¿no? Básicamente, ¿sí o no? Claro. Ya, esta observación la hago porque como el tiempo se va viniendo, más o menos en general, así es la observación. Hay que vincular los eslabones, tienen que estar vinculados entregando o recibiendo información, ¿ya? Y el otro es que debe haber una definición de las variables de manera apropiada, ¿no? Que estén expresando eso, cómo se incrementa y cómo se reduce, ¿no? Por favor, continúa. Ya. Eh, Tenemos el nivel de flujo viene influenciado por la tasa de nacimiento. Perdón un segundito. Disculpa, continúa. El flujo de nacimiento de anchovetas se calcula multiplicando la tasa de nacimiento por la biomasa de anchoveta, que en este caso sería el flujo de entrada. Ahí tenemos flujos de salida, que sería uno de ellos el flujo de muertes naturales de anchoveta, que se calcula por la tasa de muerte de anchoveta por la biomasa Está bien. de anchoveta. Y la cantidad de migración de anchovetas, que se calcula la tasa de migración por la biomasa de anchovetas. El otro sería el flujo de abundancia de anchoetas, que se calcula por el índice de concentración de clorofila por la tasa de la captura por unidad de esfuerzo por la biomasa de anchoetas. Sabemos que acá las unidades que están eh, yendo por ahí es las anchoetas, cantidad de anchoetas, unidades de anchoetas. Luego tenemos otra variable de caja que es la extracción de anchoetas. Tiene tres flujos de entrada. Uno de ellos es
la cantidad de extracción de anchoetas de flotas industriales que se calcula multiplicando la cuota de anchoveta de consumo indirecto por la tasa de la captura de unidad de esfuerzo, por la cantidad de días de pesca o el tiempo de pesca, por el número de flotas. Luego, el otro flujo de extracción de anchoveta de menor escala que se calcula multiplicando la cuota de anchoveta, que esta es el resultado de la suma de la capacidad de extracción de flotas de menor escala con la capacidad de extracción de flota artesanal. Multiplicado por la tasa de pesca ilegal. Es otro flujo de entrada y el otro sería la cantidad de extracción de anchoveta artesanal que se calcula multiplicando la tasa de extracción de anchoveta de consumo directo por la tasa de pesca ilegal, por la cuota de la anchoveta. Teniendo acá dos flujos de salida, que es el volumen de extracción de anchoveta legal, que se calcula por la tasa de pesca legal, por la cantidad de extracción de anchoveta que entra. Y el otro volumen de extracción ilegal de anchoveta, que es la tasa de pesca ilegal, ajá, por la cantidad de extracción de anchoveta, dándonos una variable de caja, volumen de anchovetas extraídas. Y tenemos aquí el flujo que se calcula como volumen de anchoveta por descargar por el índice, no, ajá, el flujo, volumen de anchoveta por descargar se calcula con el volumen de anchovetas extraídas por el índice de descarga de anchovetas. Ya, Jazmín, por el tiempo, déjame centrar un comentario. Pucha, perdón, un segundo. Ya, te decía, primero es que no tiene que haber el condicionamiento de variables exógenas para la determinación de las características de un fenómeno que se supone varía por razón de los cambios que hay dentro del sistema que estás modelando. Es decir, la definición de dinámica de sistema es de que hay cambios que se están produciendo en el largo del tiempo de manera constante, que es producto de la variación que tienen los componentes característicos de dicho fenómeno. Así es la definición, ¿correcto? Por lo tanto, no está determinado por factores externos. Los factores externos te dan una referencia, posible un límite, una condición, pero no pueden estar determinados básicamente por factores externos, sino por las condiciones que están variando con el sistema. ¿Está bien? Jazmín, ¿me estás captando? Por lo tanto, hay que evitar casi en su totalidad el uso de variables exógenas. En este caso, se observa fácilmente que los índices y las tasas son las que están condicionando o determinando lo que va a suceder con el fenómeno. Eso no debe ser, eso hay que revisar. Luego hay expresiones que bien puede cambiar directamente, anchoveta, consumo directo, dice ahí, pero se puede decir consumo directo de anchovetas, ¿no? Que es la cantidad de anchovetas que se consume, ¿no? Uno podría poner cantidad, pero cantidad de anchovetas destinado a la producción de harina de pescado. En fin, la denominación hay que ponerla en términos que exprese una variable que se está midiendo, ¿no? Una variable que está generando un flujo de la naturaleza que está en el nivel. Y otra cosa es que hay que evitar, si bien es posible, jóvenes, es posible tener en un modelo dinámico
eslabones que representen ecuaciones de segundo grado, que son aquellos que tienen dos niveles, de segundo nivel se llama también, hay que evitarlos, es decir, hay que partirlos y el otro nivel, tomando información de un eslabón que contiene uno de esos niveles, construyes y el eslabón que está ahí asociado como flujos constantes de un nivel a otro. ¿Está bien? Es decir, hay que, porque de esa manera se expresa mucho, es más manejable, digamos, en la búsqueda de una expresión similar a la realidad, lo que te estamos modelando. Cuando se tiene ya de dos niveles, y con tres ya es complicadísimo. Por eso se evita, se dice de primer y segundo nivel. Primer y segundo nivel, pero en mi caso, en este curso de sección, yo les pido a los alumnos que solamente trabajen con un nivel, para que sea más simple, más sencillo, aunque no es, en mi palabra dice simple, pero no es tan sencillo, con un nivel, con los eslabones que tienen un nivel, ya resulta en sí no tan sencillo. Con dos niveles es mucho más complicado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo felicito porque está desde mi punto de vista, entendible, han entendido más o menos la idea. Sin embargo, en esta presentación, dado que lo han presentado, no lo han presentado, sino que están aprovechando esta segunda oportunidad para hacerlo, vuestra calificación no va a ser como lo hubiera sido si hubieran presentado en su momento, con estas correcciones que han hecho desde el día lunes ahora, ¿no? Lo saben. Quiere decir, pero hacia adelante, si esto se sigue mejorando, van bien, ¿ya? Y listo. Siguiente grupo. Muy buenas tardes. Bueno, somos del grupo 3 y en nuestro caso nos estamos con el caso de feminicidio en el Perú en el periodo de 2020 2015 a 2022. Primero voy a presentarles por ordenar las Un variables. momentito, por favor. Un momentito. Ok, Un momentito. Lo que pasa es que no sé por qué razón en estos días están pasando helicópteros muy bajo y prácticamente quieren usar en mi techo. Ya no escucho. Y te pido, por favor, que levantes la voz un poco, ¿ya? Muchas gracias. Continúo. ok. Bueno, en este caso presentamos desde que es el feminicidio en el Perú en el periodo 2015 al 2022. Voy a comenzar dando las correcciones de las variables. Principalmente a las variables se les cambió ya el término número por cantidad. Y también en el variable número 7 que mencionamos que era gasto, ¿no? De forma general. Perdón, el 7 es la cantidad de solicitudes, todavía me referíamos a la 11, ¿no? Que hace referencia a la cantidad gastada anualmente en salud. Igual pasaba con la 14 cantidad de solicitudes para la parte psicológica. La parte de la variable 19 cantidad de mujeres matriculadas en colegios rurales también se modificó y la 20 también que hacía referencia a los gastos en educación, pero era de forma muy general. Ahora lo cambiamos y es cantidad de dinero gastado anualmente en educación. Y la variable 14 también mencionamos que era gasto en seguridad, también se cambió. Y ahora había una variable donde estamos debatiendo en informes de violencia. Esa variable lo eliminamos, ¿no? Porque presentaba mente como que tipo estadístico o no sabíamos exactamente qué va a pasar con esa variable. Pasamos a lo que viene a ser el diagrama causal. Bien, ahora vamos a ver lo que es el diagrama causal. Y vamos a empezar con la cantidad de casos de violencia reportados en zonas urbanas. ¿Qué va a pasar aquí? Pues al aumentar la cantidad de casos de mujeres violentadas, estas van a tomar la violencia como una forma de castigo hacia sus hijos, porque recordemos que en un ambiente donde hay mucha violencia, este genera mucho más violencia.
Entonces, por ende, No, va a no, no, aumentar no, la... alto ahí, Lenin, alto ahí. Me estás hablando de un caso en particular. No me estás hablando de una agrupación global. Vuelvo a repetir, ¿ah? Hay que hacer el esfuerzo de mirar el fenómeno general, no el caso en particular. Me estás explicando lo que puede estar pasando con una persona, ¿ya? O de repente un grupito de personas, pero no la generalidad. Tienen que agrupar, o sea, utilizar variables globales, generales. Me estás explicando como si tú estás viendo un caso que ha sucedido eso, ¿ya? No me estás explicando el fenómeno global, ¿ya? Eso tiene que cambiar, ¿ah? Ojo, ¿ah? Creo que ya lo estoy repitiendo varias veces. Continúa, Lenin. Ya. Entonces, también va a aumentar lo que es la cantidad de acoso escolar. Y esto va a provocar el abandono escolar, porque hay datos que se saben que la principal causa del abandono escolar es el acoso escolar. Entonces, al haber abandono escolar, va a haber mucho Pero no mayor cantidad de solamente es mujeres. eso, Lenin. No solamente hay abandono escolar por eso, ¿correcto? Sí, pero la principal causa es el acoso escolar. No. Tienes que demostrármelo en datos estadísticos. El abandono escolar está estudiado. Ya les he comentado que yo trabajo con una ONG de protección de niños violentados. Y el ¿Mm? abandono principal en el Perú se debe al hecho de que las familias tienen dificultades de asumir y de atender sus necesidades económicas básicas. Y los niños trabajan, complementan, en fin. Entonces, eso me lo tendrías que demostrar. De repente en una zona puede ser así, podría ser así, pero me tienen que decir a qué zona corresponde, porque el abandono escolar es por escasez, por situaciones de escasez, pero por el acoso, sí, debe haber, pero no solamente entonces es de esa razón, ¿ya? Continúa. Entonces, al no terminar su educación, va a aumentar el número de mujeres sin empleo formal, ya que una de las mayores, bueno, para poder tener un empleo formal se necesita haber terminado los estudios. Entonces, van a tener que recursarse de otras maneras para poder obtener sus ganancias, ¿no? Y va a ser de manera informal, ¿no? Y al aumentar la cantidad de mujeres sin Ya, empleo pero formal, va a igual, aumentar igual, igual, igual. Si yo, puede haber un factor que contribuye, ¿ya? Ujú. Pero no es el que determina. O sea, en la Ok, causalidad está bien, ¿no? No es que no te estoy negando que puede ser esa, ¿no? Que hay un efecto causal en el aumento de las mujeres sin empleo, puede ser. Pero eso es una parte. Es decir, tienes que poner otra variable que explique el problema del desempleo formal. ¿Entiendes? Posiblemente hay un factor mucho más influyente en el empleo formal. Entonces, eh, hay que evitar que solamente estés haciendo una sucesión de elementos que están relacionados, por cierto, sino acá se trata de explicar el fenómeno. Es decir, tienen que estar todas las variables que expliquen el fenómeno. ¿Qué explica la cantidad de mujeres sin empleo formal? Ahora, el sin empleo formal es o sin empleo o empleo informal. Mujeres sin empleo formal es mujeres desempleadas, ¿no? No me estás diciendo ahí no no, dice mujeres con empleo informal, no dice eso. Dice mujeres sin empleo. O sea, tiene que expresar, la variable tiene que sin ser empleo expresada de tal formal. manera que diga estrictamente lo que está midiendo, ¿ya? Continúa Bueno, ya no te va a hacer la misma observación a otras variables que tienen esa misma observación, ¿ya? Esto va, tu causal
Después, posteriormente, cuando lo vuelvan a presentar, va a estar muy abundante, porque hay bastante que le falta para darle una explicación completa a ese aspecto del fenómeno. Pero continúa, ya no te voy a interrumpir en ese sentido. Gracias. Sí, profesor. Bueno, entonces también va a aumentar lo que es la cantidad de mujeres en situación de pobreza. Y bueno, mientras más aumente la cantidad de mujeres en situación de pobreza, mayor va a ser la cantidad de migrantes económicos internos, ya que van a tener que, la cantidad de mujeres en situación de pobreza va a ser en zonas rurales y van a migrar a zonas urbanas para poder conseguir empleos, ¿no? Entonces la cantidad de migrantes internos económicos va a aumentar, lo cual va a hacer que aumente la población en las zonas rurales, en las zonas urbanas, y por ende va a aumentar la cantidad de denuncias registradas por delitos. Entonces, al haber mayor cantidad de denuncias registradas por delitos, para poder abarcar esos delitos se va a necesitar que se aumente la cantidad de efectivos policiales. Y al aumentar la cantidad de efectivos policiales va a reducir lo que es la cantidad de personas por trastorno de usos de sustancias, ya que no va a haber va a ser un entorno más tranquilo, entonces esto va a reducir y por ende va a reducir también la cantidad de casos de violencia reportados en zonas urbanas. También al aumentar la cantidad de casos de violencia, va a aumentar también lo que es la cantidad de solicitud de atención médica para poder abarcar esos casos de violencia, ¿no? Y por ende también se va a necesitar que se aumente la cantidad de dinero gastado en salud y para que así pueda haber cantidad de mujeres atendidas en programas contra la violencia, ¿no? Otra cosa, otro lo que provoca el abandono escolar también es la cantidad de adolescentes que consumen alcohol, ya que al estar expuestos, ya que al no estar en el colegio y estar expuestos a la sociedad, donde mayormente en zonas rurales se consume alcohol, entonces, ya, perdón, creo que está fallando mi internet. Ya. Entonces, al estar expuestos a haber mayor cantidad de adolescentes que consumen alcohol, mayor va a ser las personas con trastorno por uso de alcohol. Y esto va a aumentar lo que es la cantidad de casos de violencia reportados en zonas rurales. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es el Forrester. Ok, continuamos con el Forrester. Lo que agregamos fue, o lo que quitamos, principalmente fue la parte de aquí de pobreza. Tenemos una variable que era de las solicitudes a programas educativos, ¿no? Que había un error con lo que consideramos nosotros como becas, que necesariamente no disminuye la cantidad de pobreza. Bueno, iniciando partimos desde la población femenina y población masculina, ¿no? Cada uno tiene su tasa de natalidad y tasa de función que se multiplica por la variable de nivel de la población. De estas poblaciones, lo que sacamos es la información de la población masculina con secundaria completa, al igual que la población femenina, que multiplicado con la tasa de egreso que tienen estos de secundaria completa, da información al flujo de salida de adolescentes en escuela, ¿no? Que es los egresados. Tenemos también de la población femenina, la población infantil que podemos sacar y con la tasa de escolarización de esa población infantil podemos calcular los adolescentes matriculados. Y otra variable de flujo de salida es el abandono escolar, que la información viene de la variable de nivel de denuncias por violencia infantil. Perdón, Junior. Varias cosas, porque mejor decírselas, ¿no? Primero, acá no son adolescentes en ese nivel que está arriba, no, ha puesto adolescentes en escuelas, ¿no? Sí, profesor. No es adolescentes matriculados, ¿no? La matrícula sería un flujo de entrada. No. Vuelta que te estoy preguntando. Dice adolescentes en escuelas, no dice adolescentes matriculados, ¿correcto? Sí, profesor. Una cosa es que yo inicie mi etapa escolar y soy entonces adolescente en escuela, ¿sí o no? Y otra cosa que me matricule. Matricularse significa registrarse al inicio de un periodo académico para poder recibir
el- la, el- el- la- la enseñanza, ¿no? Eso es lo que significa. Es bueno, y ponen matrículas adolescentes. Adolescentes matriculados debería ser, pero está mal, pues, ¿no? No están midiendo los que se matriculen, sino los que están en etapa de estudio, ¿no? Entonces son ¿no? Jóvenes o niños que se añaden al estudio escolar, ¿no? Ahora, Sí, acá claro. están hablando solamente de adolescentes. Adolescentes. Es que esa es la etapa donde que se concentra más la población de educación primaria y Ya, secundaria. está bien, pero en todo caso lo que ingresa son cantidad de adolescentes que pasan a, que, o estudiantes que pasan a la condición de adolescentes en las escuelas, ¿no? No se me va a entender, tiene que expresarse el flujo como apropiadamente, expresarse adecuadamente lo que está midiendo. Entonces, Ah, ok. abandono de adolescentes de la escuela, abandono escolar de adolescentes. Egresados. ¿Cuánto termina tu adolescencia, Junior? ¿Cuándo acaba la adolescencia? ¿En qué circunstancia acaba la adolescencia? Mm, bueno, sería entre los 16 y 18 años, ¿no? Antes de Ahí cumplir acaba la mayoría de edad. adolescencia, Ujú. entre, ¿no? Entre, no en. Es decir, ¿cómo mides que acabó la adolescencia? ¿Cómo puedes obtener eso en un comportamiento general? Si lo pones entre, ya te fregaste, porque Podríamos considerar simplemente mayoría de edad. por eso, pues, o sea, eh, ya, lo que tú estás diciendo ahí, porque cuando eh, se termina es a los 18 años, No, pues por eso, lo que tienes que poner bien para que se entienda, pues, ¿no? Ese es egresado, ¿no? sí, Egresado del estudio de secundario, secundaria. será, pues, ¿no? Ya. Ok, pues Este, falta cambiar esa variable. Entonces. ya, tiene, Defin- digo en general, porque no voy a volver a repetir para todo lo que viene, esa consistencia denominativa debe expresar, que es muy sencillo, de poner que efectivamente entra, que sale y qué es lo que... Y lo que entra normalmente es lo que le da la denominación de lo que se acumula. O sea, si yo meto reportes, tengo cantidad de denuncias reportadas, digamos, ¿no? Reporte de denuncia, yo tengo cantidad de denuncias reportadas, ¿no? O sea, si tengo, ay, dice ingreso a situación de pobreza, ingreso a situación de pobreza, ingreso a la situación de pobreza. Ya, nuevas familias pobres debe ser, cantidad de familias, o bueno, mujeres, dice, ¿no? Nuevas mujeres en situación de pobreza, ¿no? ¿Está bien? Y tú tienes ahí cantidad de mujeres en situación de pobreza como el recipiente. Y entonces, si luego personas, ya no mujeres, sino personas. O sea, los ingresa, ¿qué ingresa? Ingreso, ¿qué ingresa? ¿Familias? ¿Niños? ¿Mujeres? ¿Varones? No, pues ¿Parejas? Ya. Y tienes que poner, si son mujeres en situación de pobreza, es porque te ingresan mujeres en situación de pobreza. Mujeres adultas, adolescentes, o sea, ¿cuáles son? Tiene que estar claro lo que me estás midiendo. Y luego no salen personas, ¿no? ¿No? no, salen mujeres. Mujeres que... Normalmente la descripción de un fenómeno que ataca, que aplica, no a las personas individuales, pues la pobreza no le ataca al individuo, le ataca a la familia, ¿sí o no? No, le ataca a la familia. Es la familia que es pobre, no la mujer, porque el varón puede ser rico y la mujer pobre. No, no. Los hijos, si la familia es pobre, los hijos, la mujer y los varones son pobres.
Entonces, esa representación, claro que ustedes como quieren hablar sobre la violencia de la mujer, les interesa a la mujer, pero si, no es posible separar la mujer de la familia. Entonces, por lo tanto, si la medición, la información que yo tengo sobre familias pobres, eso es lo que yo modelo. Y de ahí, lógicamente, deduzco la cantidad de personas, mujeres adultas y mujeres jóvenes, pobres, ¿no? Puedo deducir fácilmente. Pero el comportamiento no es de las mujeres, es de las familias. ¿Está bien? No sé si me estás captando. Sí, profesor. Ya. Bueno, ya, continúa, ya te he mencionado. Bueno, para los flujos de eso que consideramos que ahora debemos cambiarlo como nuevos o nuevas familias en situación de pobreza sería, ¿no? No, pero tus tasas se deben aplicar a niveles, ¿no? Tus tasas se aplican a niveles. La tasa por tasa, sigue siendo una tasa, ¿no? Tasa por tasa sigue siendo. Tasa entre tasa sigue siendo tasa. Tasa elevada a la tasa es una tasa, ¿no? Sí, profesor. Ese Entonces debería ser flujo, falta ahí algo. conectar con un nivel falta entonces. Tiene que haber un nivel, pues, ¿no? Si no, no hay un valor absoluto que vas a aplicar con un valor relativo, porque para generar algo, una realidad o algo físico, es una cantidad absoluta que le aplicas a una condición, un índice, una cantidad relativa. ¿Ya? Bien, para todos los casos, ¿ah? Para todos los casos, porque hay varios que he visto que hay más o menos así, que se deduce posiblemente de una tasa o en fin. Bien, continúa. Bueno, tenemos también esta parte de aquí que es personas con trastorno por uso de alcohol, que se conoce comúnmente como TUA. eh, y la información viene de la población tanto masculina como femenina, como mujeres con TUA y varones con TUA y entran a los casos diagnosticados. Entonces, niveles son personas diagnosticadas con trastorno de uso de alcohol, ¿no? No Sí, son pusimos todos, son los diagnosticados, que ¿no? ¿O son todos? no, pero es que hemos considerado, si se considera varones con TUA, ya son varones que están con el diagnóstico, ¿no? No O entiendo. que pueden entrar con el diagnóstico. Ya, pero cuando dices diagnóstico es porque tienes un registro en la que por algún lugar va dándote la información de cuánta gente sufre y se da tratamiento por alcoholismo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Y esas no son todos, esos no son todos, son pocos, ¿sí o no? Sí. Son los que Entonces la sería, familia los ha obligado, los ha metido, ya ese límite, yo conozco, pues, en mi barrio, yo tenía un alcohólico evidente que estaba en tratamiento, evitando el tratamiento, por supuesto. Pero también en la misma cuadra hay otros alcohólicos, pero no se tratan, porque el alcoholismo también es una condición de aceptación social, de necesidad social, vamos a decir. Si no eres alcohólico, no te aceptan en la mancha que normalmente toma, digamos, ¿no? Y entonces hay un alcoholismo social, se le llama, no sé, hay una denominación, que no se trata, porque se acepta como tal que cada fin de semana debes tomar. ¿Cómo se llama? Mi conserje, yo cuando he sido jefe durante mucho tiempo, yo tuve un conserje, Alejandro se llama. Y Alejandro se murió de cirrosis, producto del alcoholismo. Jamás quiso entrar a un programa de alcohólicos. Jamás quiso hacerlo. Siempre estuvo con la idea, no, yo puedo, tengo voluntad. No pudo, pues, si se murió de cirrosis. Yo me acuerdo de haberte llevado un sentido de culpabilidad, porque siendo yo evangélico no lo pude transformar hablando de la fe cristiana y de la responsabilidad, y se me murió mi conserje. Pero en una situación muy... Y entonces, ¿por qué? Porque hay una en la sociedad, la cantidad de alcohólicos no es todos, no son todos los que se tratan. Hay mucho más. Y de repente por ahí hay estadísticas que
te puede llevar a tener ahí una aproximación, un cálculo de cuánto significa, qué porcentaje son los que normalmente se tratan respecto al total. ¿Ya? Continúo. Bueno, y con esa variable de nivel teníamos las variables de flujo de salida que son muertes y personas de remisión total, que son personas que están recuperadas, pero que podrían tener la posibilidad aún de recaer. Siempre. Por- Siempre el eh, alcohólico o el adicto a una droga tipo cocaína, cierto tipo de, jamás, o sea, salen temporalmente, ¿no? Normalmente un porcentaje muy alto, ¿ah? Muy alto, es bien raro el que sale y ya no vuelve, es bien raro. Bueno, ya, perdón, ya estamos metiéndonos en la individualidad. Continúa, continúa. sí, profesor, muy pocas personas se pueden lograr recuperarse de esto. Por otro lado, tenemos las muertes por TUA, que las personas con este trastorno por uso de alcohol entre el 30 y 40% fallecen. Tenemos por otro lado, en caso de los efectivos policiales que hemos considerado también, para, bueno, esta variable de nivel lo pusimos para atender más que todos los casos de denuncias, reportes y los denuncias por delitos, ¿no? Y por el caso de denuncias por delitos, tenemos varios de flujo de salida de delitos, denuncias por delitos procesadas y los denuncias por delito archivadas. Que esto, las archivadas, tenemos que Ya, la pero, información. perdón, esas denuncias por delito, este, no dejan de ser denuncia de delito cuando han sido procesadas. No dejan de ser denuncias por haber sido archivadas. ¿Ya? Ahí lo que tienes ahí es denuncias de delitos ingresados, digamos, ¿no? Que se reduce porque van hacia el proceso o van hacia el archivamiento. ¿Correcto? Hay denuncias que no se archivan ni se procesan. Hay denuncias que prescriben. Y se trata de, por ejemplo, antes, ¿no? No sé si ahora, justamente el delito contra la violencia contra la mujer. La mujer va a denunciar a la comisaría. Alguien de la comisaría va a constatar. Pero sucede que la mujer se arrepiente. Pasa eso, ¿ah? Porque la denuncia, regresa a su casa, el hombre llora, le pide perdón, le dice, ¿cómo haces eso? Tus hijos, en fin, nuestra imagen, los vecinos, ¿qué van a decir? En fin, hay toda una situación y luego, cuando viene la policía, la mujer ya dice, no, yo voy a retirar, no, déjalo ahí. Y la denuncia queda ahí. Pero pasa un tiempo y prescribe la denuncia. Entonces, hay una cantidad de denuncias que también van a prescribir. Sí, se mantienen como denuncias registradas ahí pendiente de atención, pero algún momento, no sé cuánto tiempo es, eso hay que averiguar, ya una denuncia debe pasar a la prescripción. La ley establece ese trámite, ¿no? Bien, ya, continúa. Disculpe un momento, profesor, mi computadora o el programa se colgó, voy a volver a compartir. Ya. Tenemos en este caso, le hemos considerado igual que las denuncias, en caso de los expedientes por feminicidio y las denuncias por violencia, que en este caso falta las que se prescribe. Hemos considerado también aquí procesadas y archivadas. Y en el caso de expediente, como lo habíamos mencionado anteriormente, la forma en que se lleva no son denuncias como tal, las denuncias lo harían si es que ha habido algún testigo o algún familiar que lo ha hecho, pero generalmente se trata como expedientes de feminicidio.
se abren expedientes, se abre una investigación preliminar y se asigna un fiscal para que esté a cargo. Cuando ya tenemos todo eso, finalmente o bien se clasifica en el caso como feminicidio o se desestima. Tenemos la tasa de estimación que viene por información de los denuncias por delito y para también la información de denuncias por delito nos dan una tasa de, de archivamiento de las denuncias en zonas rurales y zonas urbanas. Y de aquí hemos considerado que de estas dos denuncias, tanto en zonas urbanas como zonas rurales, las variables de nivel, nos dan las órdenes de detención de violencia, ¿no? Esto sí creo que hemos fallado porque necesitamos poner todavía, asociar a una otra tasa. De esta orden de detención tenemos los arrestos y de los arrestos por la tasa de impunidad podríamos tener la detención efectiva de los agresores. De esta variable tenemos que se acumulan los agresores recluidos por violencia eh, y de esto también podemos dar información a los casos diagnosticados con TUA con agresores con alcoholismo. Y su variable de nivel sería agresores liberados. Aquí los que nos faltaría agregar es dentro de los liberados especificar cómo, ¿no? Porque hay algunos que cumplen su condena y otros que no cumplen su condena. Bueno, sería todo, profesor, hasta el momento que tenemos. Sí, sí, están tibios, están avanzando. ¿Ya? Eh, Está bien. O sea, cada vez se está viendo un mejor entendimiento de cómo hay que hacerlo, ¿ya? Tomen en cuenta las soluciones que hago y traten de darle un poco de tiempo a hacer los afinamientos respectivos. Bien, ¿falta algún otro grupo? No, todos lo han hecho. Bueno, así aquí hay una marquita que tengo, estoy haciendo. Muy bien, solamente para cerrar, eh, hay que evitar nuevamente la individualización en la representación de lo que es un fenómeno general global, ¿ya? Yo puedo dar una explicación efectivamente para explicar esta acumulación, estas variables que se van registrando en virtud de cómo se dan los episodios particulares, puede hacer eso, pero no es la particularidad la que yo represento, sino la manera como este se agrega en variables colectivas, ¿no? Agregadas. Digamos, digestividad. Esto no es algo, sí se entiende qué cosa es, ¿no? La digestividad, es decir, la capacidad de digerir algo, ¿no? Sin embargo, es eso algo que tiene que ver en una referencia que se mide a nivel general. Sí, puede haber algo, no sé si directo o indirectamente, podría haber, pero hay que identificar lo que convenza a quien está mirando el modelo que se trata de una característica general del fenómeno. ¿Ya? El otro es eh, esta, este asunto que les he mencionado, de querer poner un solo factor para que sea la que cause un cambio y una producción, digamos, o una reducción, lo que fuere, a una variable más general, más amplia. Mujeres pobres puede estar afectando la migración de las mujeres, pero como si las mujeres estuvieran solas, ¿no? Es la pobreza familiar la que hace que se produzcan las migraciones. Y posiblemente de ahí yo puedo deducir un efecto de cuantificación de de la cantidad de mujeres que están involucradas en el proceso migratorio, ¿no? Pero no migra la mujer solamente. O sea, hay migración, cantidades que se miden de jóvenes que migran, ¿ya? Jóvenes. Pero normalmente la migración en personas que pertenecen a una familia, migra a la familia.
¿De qué manera se hace? Bueno, sí, pues primero, quien normalmente migra primero es el varón, ¿no? Normalmente. Migran también los estudiantes, ¿no? O sea, cuando se mira la familia, hay situación, ¿no? De la migración de jóvenes. Y por eso se mide en muchas referencias, está la medición de los estudiantes de universidades, de centros educativos provenientes de provincia. Porque no está midiendo la propensión a la migración, porque luego vienen los padres, ¿no? O los hermanos y luego los padres. Pero eso no me interesa, eso es el movimiento individual. Lo que me interesa es cuánta migración hay de un lugar a otro, ¿no? Ahora, en genérico no se habla de migración, en genérico, porque yo contabilizaría los que llegan con los que salen, y los que llegan a un lugar son los que le salen de otro lugar, ¿correcto? O sea, ¿quién es un migrante? Aquel que sale de un sitio. Y el migrante también es aquel que entra a un sitio. Si yo sumo los migrantes, estoy sumando doblemente los emigrantes con los inmigrantes. No sé si me dejo entender. Es muy importante tener cuidado. En forma global, el movimiento migratorio tiene que referirse a la migración del mundo rural al mundo urbano, o de la sierra a la costa, etcétera. Me tienes que y hablarme de esa migración, ¿en qué sentido es? En sentido de la ciudad, en términos inmigratorios o migratorios, ¿no? No es en genérico. ¿Está bien? No, no sé si me captan. Esa referencia es una referencia muy general a la gente que entra y sale. Cuando yo digo, ¿cuánta gente ha migrado en el Perú? Tendría que referirme a los que se han ido de un lugar a otro. No, o a los que han venido de otro lugar. Pero no ambos, porque estaría sumando el doble, ¿no? Habría el doble. Porque estaría sumando los que salen y sumo también los que llegan en el país, ¿no? En un lugar del país. ¿Está claro? O estoy enredándolos. Entonces ahí la expresión es muy importante. La gente que migra de zonas pobres a zonas medias o a zonas urbanas, ¿no? Etcétera. Bien, jóvenes, preguntas. Estamos acabando rapidito. Es que hemos tenido la presentación. Preguntas. A ver, ¿están pensando su pregunta? ¿Están ahí o están en otra cosa? A ver, veamos. Sabi, tú que estás en el ambiente abierto de la universidad, seguramente, bueno, no sé si has tenido dificultad de entender la explicación y las cosas que se han dicho. ¿Alguna pregunta, Sabi? ¿Está todo claro? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Jazmín, Sí, profesor. ¿está claro? Ruth, ¿está claro? Sí, profesor. Ay, ay, bien. Diego, ¿hay alguna duda? Cuando se refería sobre, por ejemplo, como el comportamiento que tiene la acuicultura con la demanda que se hace de la harina de pescado, bueno, está empezando relacionado con el aumento de la población y el aumento de demanda de proteínas. ¿Estaría bien por ese camino? Excelente. Así es, así es, así es. Pero además, nosotros producimos ciertos productos y adquirimos esos productos, ¿sí? Importamos el producto. ¿Está bien? De acuerdo. Ese es un factor también que tiene que ver con la situación de la demanda. Evalúenlo, mírenlo y vean para tener se llama suficiencia, sosteniendo por qué razón esto cambia, esto se modifica, tiene este comportamiento, donde están los factores que explican ese cambio, ¿no? Que no son los que directamente están relacionados en este caso con la biomasa, ¿no? Con la especie,
Sí, hay cosas relacionadas, uno puede vincular ciertas características con ello, pero ese no es el que está determinando el- la producción, ¿no? La extracción y producción, lo está determinando otra cosa, otra cosa. Está bien. A ver, Len, Gracias. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa si una variable tiene muchísimas causas? Entonces, ¿solo se ponen las principales de estas, las no, principales se causas, o ponen todas tendrían las que ser causas, todos, todas las absolutamente causas, todas? y también se ponen Co- todos los efectos. Es decir, Claro. buscando, nuevamente voy a repetir, lo corrigieron muy bien, estos patas me han sorprendido de haber en 2 días hecho un cambio bastante interesante, bueno, de esas circularidades, ¿no? Si no, siempre hay que colocar las causas, todas las causas que están explicando un fenómeno, pero no olvidar que el proceso de relación, toda la relación que sigue un proceso, ese proceso es largo, sigue una secuencia que recorre una gran amplitud de factores. No es directo, no es cercano y no debe haber redundancia. Yo ya en uno de los trabajos dije, cuidado, está afectando doblemente, por dos caminos, por dos rutas. Eso hay que tratar de evitar. Bien. ¿Alguna pregunta más? Junior. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es tan alineado al tema, y es sobre la feria de proyectos, Allá, que está ya bien. está próximo, y quería Ya. saber cómo va a ser todo ese proceso, ¿no? Fíjense, la Porque Feria de Proyectos presentan lo que están haciendo ahorita. Créame, en dinámica de temas, en varias ocasiones han obtenido el primer lugar, ¿ya? Es decir, hay una gran oportunidad de impresionar, de impactar, atarantar al jurado que está ahí. Yo no participo como jurado, ¿ya? Me piden siempre, pero no tengo tiempo, no tengo el ánimo. Y porque no soy muy generoso con las calificaciones de los trabajos, ¿ya? Mientras que los que van son bien generosos, son gente, muy buena gente, ¿no? Los que van a calificar. Y mis estudiantes de dinámica y temas que están jalados, resultan ser a veces los ganadores. Me ha pasado una circunstancia, ¿eh? En una ocasión, el grupo estaba jalado, bien jalado, ¿eh? Pero para la feria que se hacía antes que acabe el ciclo, para la feria hicieron sus cambios, no sé qué hicieron una cosa, y además hicieron una presentación espectacular, incluso presentaron un video, en fin, el poco tiempo que le dan para exponer, se lucieron. Había, o sea, que el nombre no me acuerdo de este muchacho, ay, se me ha ido de la cabeza, que tenía pues una capacidad de explicación espectacular. Los impresionó y sacaron un notón. Entonces los alumnos me avisaron y me cuadraron, me emplazaron. Me dijeron, profesor, usted dijo que si sacamos el primer puesto, posiblemente íbamos a tener una buena bonificación. Y los tuve que aprobar porque sacaron el primer puesto. Estaban jalados, ¿ah? Repito, en todo el ciclo no llegaron al nivel que uno esperaba. Pero como sacaron el primer puesto, y yo sabía, pues impresionando a gente que conoce un pito de este tema y de las complejidades, los atarantaron, pues tuvieron la capacidad de atarantar esa mancha de jurado y les pusieron buena nota y sacaron el primer puesto. Entonces los aprobé. Pedí incluso registro académico, que anularan lo que yo ya había registrado, que eran las notas desaprobatorias, para corregir. Claro que tuve que hacer un informe, porque se ponen medios exquisitos por esos cambios. No me equivoqué, puse mal, claro, era una mentiraza. Lo que tenía que hacer es corregir la condición de jalados para aprobarlos. Y los aprobé, pues, ¿no? Y eso es lo que hago.
Hay una salida ante la dramática situación que puede algún grupo estar teniendo. Es aprovecharse de que en ese jurado no necesariamente esta gente conocedora del tema y usted le habla sobre la harina de pescado y la desnutrición en el Perú y pucha, que le puede hablar de cosas que crean o sobre la situación dramática de la mujer, en fin, y esto tiene este comportamiento, estos son los factores. Fíjense, ya repito, yo voy a poner esa calificación como parte de la calificación que va a dar, pero no necesariamente determina, no es una tasa, un índice que suelen utilizar en sus modelos, ¿ya? Que está en algunos casos determinando el resultado. No, 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 no. Yo pongo ese factor, pero para poder elevar un poco más la calificación. Si está jalado, sigue jalado. Si está aprobado, lo eleva bastante esa contribución, esa calificación que se le da en la feria, ¿ya? Pero si saca el primer puesto, y es otra cosa. Y es otra cosa. Ya, yo me siento en la obligación moral. Además, no puede ser que luego los profesores se enteren de que aquello que ellos han calificado como excelente hayan sido esos alumnos que presentaron, estén jalados en el curso. Eso es un roche, ¿sí o no? Entonces no puedo tener esa contradicción. Que lo dejo mal a mis colegas, y yo también quedo mal, pues, ¿no? Y los alumnos también quedan mal, todos quedamos mal, todos quedamos mal. ¿Cómo puede ser que el curso se apruebe y en la feria se apruebe? Esa feria no sirve. Algo así quedaría la idea, ¿no? Entonces no puedo, pues tengo para salvaguardar nuestra condición, pues nuestra imagen de ustedes, el mío y el de mis colegas. Yo a los que ocupan el primer lugar, de todas maneras, hago un esfuerzo por que aprueben, ¿no? No sé si está respondida la pregunta. Ahora, es obligatorio que estén ahí, ¿eh? Si no, yo les pongo 0 en ese factor que va a servir para la calificación final. Ya, tienen que participar. Además es necesario, es muy necesario. Si bien posiblemente no refleja necesariamente las condiciones del desarrollo académico de la facultad, sí para la dinámica que se tiene hacia el desarrollo de ajustes en tema académico, es un instrumento que sirve. No se está utilizando hoy en día como debería ser. Esa es mi crítica. No se está utilizando. Pero, digamos, tarde o temprano va a cambiar la forma de gestión académica y esa feria va a tener un factor muy importante, porque ahí se exhibe el nivel de desarrollo de conocimiento, ahí se exhibe también el grado de cumplimiento de los aspectos centrales de las estrategias académicas, pero ahí debería, digo, la palabra es debería, pero no está sucediendo todo eso. Ojalá un día eso suceda, pero por eso es importante estar ahí. No se puede excluir. Ahora, antes había una restricción, porque un estudiante solamente podía participar en un proyecto, ¿no? Este profesor obliga, porque lo ha incluido en la calificación, otros docentes no lo hacen, pero algunos sí lo hacen, entonces el alumno tiene que participar en más de un proyecto, uno para un curso y el otro para otro curso. Antes esto estaba prohibido, pero ahora ya no, ya. Por lo menos el siglo pasado y el antepasado, ya los alumnos pueden participar en proyectos que pertenecen a un curso o a otro curso, ¿no? Para dinámica y sistema estamos en el grupo 2, ¿no? En el grupo que está en la mitad de carrera. Bien. ¿Está bien, Junior? Sí, profesor. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Rafael. Profesor, sí, disculpe. Sobre nuestro modelo que habíamos hecho de la digitalización, ¿no? Ayer, no, antes de ayer que expusimos, usted no mencionó que la utilidad no era acumulativa. Entonces, como no es acumulativa, podría ser como una variable auxiliar. Podríamos ser una variable auxiliar, No, la utilidad neta, no ¿no? es, tampoco es un cálculo que se hace a lo largo de un proceso.
La utilidad no es un cálculo que yo tengo a lo largo de un proceso. La utilidad. ¿Qué cosa es la utilidad, Rafael, desde el punto de vista conceptual? La utilidad es el beneficio que está obteniendo una empresa, ¿no? Entre sus ingresos y entre lo, o sea, ah, ese beneficio económico que está ganando la empresa, ¿no? En lo que está vendiendo, a Es la comparación con lo que ganancia que compra. tiene descontándole a los ingresos que tiene los gastos generales, los gastos corrientes, los gastos financieros, el pago de tributos por la venta y por la renta al final de un periodo económico, que es un año en el caso en el Perú, ¿no? Eso es la utilidad. Tú tienes que considerar el concepto de utilidad cuando calculas tu estructura de costos. Cuando te en ingeniería empresarial, que yo dicto también ese curso, al final, que es el capstone, te voy a mencionar algo sobre respecto al tema de utilidad, que es una consideración que se tiene de una estimación sobre el cual tú fijas un precio, ¿ya? Pero no es algo que dispones, no existe. La utilidad no existe. Lo que existe es el ingreso. Eso es dinero que entra a tu caja, entra a tu banco, tus ingresos, ¿sí o no? Eso existe. La utilidad no existe. Es un cálculo. Tú puedes estimarlo, pero al final de un periodo. Entonces, lo que se hace es trabajar sobre lo que tienes físicamente, que es el dinero que te produce las ventas, que tiene varios destinos, y sobre eso tú puedes, porque la utilidad no lo usas. Tú usas ¿qué empresa utiliza su utilidad a lo largo de un periodo determinado? Nadie, porque no sabe si tienes utilidades, sino al final de un periodo. ¿Está bien? No, Ojo, sí, ingeniero. ¿cómo? No, ¿Está sí, claro? ingeniero, digo, sí, 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 ingeniero. Gracias. Ya, ya, está bien. Fíjense, este curso está en el sexto ciclo, ¿ya? Pero exige que el estudiante, por eso es uno de sus objetivos, es el autoestudio, el autoaprendizaje, es uno de las cualidades o las capacidades que hay que desarrollar. Es decir, de pronto estamos hablando de conceptos, en este caso económicos, ¿no? Económicos empresariales. Es decir, cuando yo entro a modelar un fenómeno determinado, tengo que sumergirme a ese ámbito. Yo por eso el primer trabajo, la primera parte del trabajo corresponde a la búsqueda de información respecto a algo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Que usted se familiarice con las ideas, los conceptos, los fenómenos que se dan. Porque una de las cosas que el ingeniero del sistema debe tener conocimiento es por lo menos los conceptos o se dice la nomenclatura de las cosas que se mencionan en un ámbito sobre el cual voy a hacer un modelo. No soy el que domina el ámbito, no, no, solamente pero sé de qué se trata. Si hablo con el especialista, le debo entender. Por lo tanto, antes me debo compenetrar de qué se trata. Porque cuando ya formulo el modelo, estoy utilizando las expresiones que representan condiciones que estoy observando físicamente, ¿ya? Y por eso requiere que el concepto esté bien claro. Claro que a estas alturas usted tiene que tratar de hacer un esfuerzo, porque no necesariamente en la materia que le da usted domina el tema, lo domina adentro, y poco a poco lo va a conocer un poco más, ¿no? Y en la vida profesional es así. Yo conozco sobre derecho, pues, sobre sistema económico comercial, comercio internacional, conozco todo eso, los psicoteras, conozco de software, de sistema de información, de seguridad de la información, he sido representante de seguridad de información en la SUNAT, pero yo no soy especialista en eso. Yo no he estudiado, yo he autoestudiado eso.
he autoaprendido por efectos de que he estado involucrado en proyectos que tienen que ver con ello. Otros son los que saben, y cuando hemos hecho algo, yo he aprendido de ellos. Ellos no saben, me hago el sabiondo, pero porque sé el lenguaje, sé los términos, sé que estaban hablando, pero yo estoy anotando, estoy aprendiendo. Luego ya cuando presento el modelo general, ¿no? Yo soy el que presento, me luzco. Antes he preguntado, porque lo que no sé le pregunto al especialista, que es mi chupe, que trabaja para mí. Y entonces, pero yo poco a poco me hago el conocimiento. Es decir, pero nunca me precio de ser conocedor. Siempre busco, recurro al que sabe realmente y sigo aprendiendo. No sé si me puedo entender. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la utilidad, yo te explico para que no hierres, ¿no? Pero en la práctica, en la vida profesional, ingeniero de sistema, uno va aprendiendo una verdadera, va teniendo una claridad mejor en los términos y en las cosas que hacemos, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces nos encontramos la próxima semana, el día lunes. Muy bien. No hay otra pregunta. Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes.